antes de que me brinquen, no estoy hablando del juez, pero por si acaso hablaremos de algunos asuntitos de economía y de lo que se puede esperar que pase tanto en el país como fuera de este. Y también en el segundo turno tenemos a la senadora Nitza Morán. A ver si eso de que la propina es obligada y que le van a cobrar cargo por servicio en los restaurantes, nos va a decir exactamente qué dice ese proyecto que ha creado una controversia brutal en estos últimos días por cómo va a trascender esa dinámica que les decía ayer, que debería ser exclusivamente entre el restaurante y el comensal, ¿verdad? Quien vaya a patrocinar el restaurante, pero nos dirá ella con mayor exactitud porque los dueños de restaurantes y la asociación de restaurantes ha salido a defender el proyecto. Así que una dinámica bastante interesante, nos dirá la senadora con qué se come eso y si ese combo va a venir con papitas y refresco, como siempre les digo. Y tendremos a el buen amigo y hermano, el doctor Jorge Suárez, también con nosotros para hacer el recap de la semana de lo que ha trascendido y las noticias más importantes. Pero sí, miren, ayer estuvo cargado el día de noticias. Hoy no es para menos. Muchas cosas pasando en Puerto Rico y vamos a tratar de sintetizar lo más posible lo que está aconteciendo porque hay cosas preocupantes y hay cosas también que son un poco como un relevo de carga de lo que ha pasado ya. Interesantísimo. Y es que a nivel federal, y comienzo por esto porque me parece que es importante y que va a tener repercusión inclusive en Puerto Rico por las políticas públicas que ha establecido el presidente Donald Trump a escasos días de juramentación, van, qué sé yo, 2 semanas y pico de que juramentó en el puesto. Y es que, como les he venido diciendo todos estos días, está teniendo oposición en los tribunales y ya se suman una cantidad de no solamente jueces tratando de revertir estas posiciones, sino también las esferas estatales, entiéndase los secretarios de justicia de los estados que se han concentrado para atacar algunas de estas políticas. Y ahora la más reciente es que atacan la cuestión de que Elon Musk, el dueño de la red social X, como lo conocen, que está muy cercano a Trump y que ha sido denominado, no confirmado aún, para nada, como el líder de la eficiencia, pues parece que ya hay una resistencia, hay una resistencia a proveerle la información confidencial que ha solicitado este líder de la eficiencia para propósitos de establecer las políticas que quiere llevar a cabo, particularmente en cortar la grasa gubernamental. Y esto ya llega a los tribunales y provee un marco de acción para el repudio a esta situación. Hay otra restricción y un poco de reserva en cuanto a los demócratas en el Senado que pudiera de alguna manera postergar o rechazar el nominado a lo que es aquí OGP, la gerencia y presupuesto, pero a nivel federal, un ser humano allí de apellido Vogt, y que parece que hay cierto recelo y reservas en cuanto a los senadores para propósitos de confirmarlo. Agradeciendo siempre a Ada Rodríguez, a Samira que está por ahí, a Alicia Tosado, Luis Martínez, siempre pendientes de el Facebook Live y de todas nuestras plataformas para estar pendientes de lo que ocurre en Puerto Rico. Eso está pasando a nivel de Estados Unidos. Veremos si aquí la Secretaría de Justicia se suma a eso, que ahora recibe una encomienda nueva de parte de la gobernadora Jennifer González, y me refiero a Janet Parra, perdón. Y a esos efectos, aquí hay otra posición interesante en cuanto a la nominación de Janet Parra. La gobernadora le encomienda a ella y al secretario de Educación, que ya sí fue confirmado el pasado lunes, luego de la vista de confirmación del sábado, y les dice, ustedes tienen que hacer un plan para detener esto de los feminicidios. Esto es algo que no se puede sostener y hay que empezar desde el Departamento de Educación y también tienen que haber consecuencias a través o mediante la intervención del Departamento de Justicia y tenemos que ser mucho más fuertes en cuanto a este tipo de situación. Y entonces se trae junto con esto o por la misma línea
el asunto de que la procuradora de la mujer está en un interinato y no se ha nombrado a nadie, a pesar de que ya ha culminado el término que era de Wanda Vázquez y que siguieron interinatos sucesivos, pero que no se ha nombrado a nadie en propiedad allí. Y la gobernadora dice que estratégicamente ya ella ha hecho las entrevistas, pero que hasta que no se confirme a Janet Parra, ella no va a presentar ninguna nominación ante el Senado. ¿Y qué es lo primero que uno puede pensar? Pues, si no es para secretaria de Justicia, entonces es que tiene la posición reservada, congelada, para Janet Parra. Fue lo primero que a mí se me ocurrió, yo no sé ustedes. Pero si dice, hasta que no me confirmen a Janet para la Secretaría de Justicia, yo no voy a nombrar la Procuradora de la Mujer, pues evidentemente una cosa tiene que ver con la otra. Y lo más lógico es que como ella resalta las cualidades de Janet Parra, particularmente para trabajar con los asuntos de la mujer, 2 más 2 son 4. Aunque hay patrulleros por ahí del 2 más 2 son 5, ¿verdad? Gente que se resiste a la matemática y a cosas que son súper evidentes. Yo quisiera verlos pelear con la ley de gravedad algún día, ¿verdad? Pero bueno, it is what it is. No obstante, eso queda ahí. Hay que ver cómo va a reaccionar el liderato legislativo del propio Partido Nuevo Progresista, en cuanto a esta situación. Entonces, si hay premura para atender los feminicidios y la violencia contra la mujer, pero voy a esperar que que confirmen en propiedad a Janet Parra, y no voy a nombrar la procuradora de la mujer, pues, ¿verdad? Parecería ir en contrario de su propia estrategia para combatir los feminicidios. Pero ahí veremos qué va a pasar, porque mañana hay vista en el Senado nuevamente de confirmación, y nos dijo aquí Juan Oscar Morales que van a hacer lo distinto a la que hicieron el pasado sábado, que eran paneles de 3 secretarios nominados para preguntas de las comisiones que allí se den cita. Había más de una comisión, además de la de nombramiento, que se llama ahora Innovación y Nombramiento, que la preside el presidente del Senado, valga la redundancia, y que habrá, por lo menos, va a estar allí el comisionado de la policía nominado y director del FBI, Joseph González. Y veremos a ver allí cuál es la dinámica y si va a haber federalización de la policía, como algunos anticipan, y con qué recursos y qué trae el buen amigo Joseph González en la maleta para profesionalizar la policía, para salir de la reforma, como está pasando en los estados, y para ver cómo alguien que viene de afuera, que no viene de las filas de la policía, va a lidiar con tener ese liderato allí y cómo lo puede trabajar para propósitos de ganar mínimamente esas tropas que trabajen con él. El entusiasmo en las agencias que le digo y sigue dando vueltas por ahí en otras agencias. Y cuidado con el asunto de los 100 días, porque si la cosa sigue así, a pesar de que dice el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, de que el gobierno está completamente operacional, a pesar de que falta gente en puestos particulares, pues entonces está complicado. Porque entonces esos puestos no hacen falta y vamos a ocupar los mismos secretarios o secretarias, muchos sombreros, y no nombramos a nadie en propiedad, porque si el gobierno funciona sin los secretarios y secretarias, ¿para qué hacen falta? No sé. Ahorita les hablé de lo de Elon Musk y hay una columna en el periódico Nuevo Día que se me olvidó mencionar del expresidente del Senado, Eduardo Batia, que está súper interesante y habla de la ricotocracia, dice Eduardo Batia en la columna, y es de que estos mogules de las compañías como Mark Zuckerberg, Elon Musk y el otro estén tan cercanos a la figura del presidente y a las políticas presentadas. Y está súper interesante. Sé que le van a caer chinches a Eduardo, ya se lo anticipé ahorita. Pues porque trae mucha controversia en cuanto a cómo un gobernador o un presidente puede estar influenciado en las decisiones que toman por personas que están, como dicen, desde el privilegio.
pero les exhorto a leerla porque está interesante y no es el único que piensa de esa manera. Otro avión de Maduro es confiscado en la República Dominicana nuevamente por las autoridades de Estados Unidos. Y esto, ¿verdad? Parece tener dos vertientes, como les he dicho, cuando tienen a los dos colaboradores más cercanos de Donald Trump trabajando y llevando a cabo la diplomacia mientras él dispara desde acá medidas antipáticas contra los países. Y la semana pasada se estableció que hasta Donald Trump estaba a favor del régimen de Maduro, o que parecía estarlo. Pero por otro lado le da un cantazo, ¿verdad? Y esto obedece a una reunión que sostuvo Marco Rubio, secretario de Estado ya confirmado, con el presidente de la República Dominicana, Abinader, y que se establece algún tipo de colaboración con el presidente de la República Dominicana, que sabemos que le están deportando un montón de gente para allá, y que habló del cable submarino, el cable que nos quieren mandar para acá con 200 megavatios de energía, y Marco Rubio dice que lo ve bien y que avala la propuesta. Hay que ver si esto es Marco Rubio en su carácter personal o si habla por la administración. Y la realidad es que lo necesitamos. ¿Cuánto nos va a costar down the line? ¿O cuánto quizás pudiera, no cuánto, sino cuándo pudiéramos tener esta generación que es esencial para Puerto Rico? Porque se nos va a ese y ayer, a pesar de que parecía que la Cámara y el Comité de Energía están favoreciendo que se extienda lo de la quema de carbón. No, la energía tiene que ser renovable y limpia. No sé, es una contradicción por todas vías. Pero volviendo a lo del cable, hay una compañía que está dispuesta a pagarla. ¿A cambio de qué? ¿Cuál va a ser su ganancia y cuál va a ser su modelo de negocios? Eso queda por explicarse. Y es importante que se haga para que después no digan, vinieron a lucrarse y ahora nos cuesta un montón. Esto no es socialismo. Si viene una compañía a invertir, evidentemente tiene que tener lo que se llama el retorno de esa inversión con una ganancia, ¿o no? Usted hace su negocio, aquellos empresarios que nos están viendo a esta hora, para perder o solamente para proveer un servicio. Hay que pagar empleados, y hay que pagar alquiler, y hay que pagar luz, agua, gas, todo lo que tenga en su negocio, ¿no? Y después de todos esos costos, usted debería tener una ganancia, porque para eso, entonces no emprende, ni crea ningún negocio. Así que veremos a ver por dónde aterriza eso también, porque está interesante, es necesario tener más generación, porque como decía ayer con Víctor Pareja aquí, representante de la comisión, el presidente de la Comisión de Gobierno, tú puedes tener los cables y los postes chuchupán, chévere, de oro, todo así brillante. Si no tienes generación, ¿qué vas a pasar por esos cables? No te va a llegar a tu casa, que al final es lo que todos queremos y necesitamos. A las casas, a los negocios y a las industrias también. Juramentan los jueces asociados ayer, que fueron confirmados el pasado lunes también por el Senado, y ya entrarían en funciones, y veremos a ver con el cúmulo de trabajo que tiene el Tribunal Supremo y las decisiones que por ahí habrán de venir. Y esto me parece adecuado para, no digo crear balance, porque ya hay, ¿verdad? Ya en un momento dado se hablaba de que el Tribunal Supremo había sido todo nombrado por el Partido Popular. Ahora solamente quedan dos jueces que fueron, y una de ellas la juez presidenta, que fueron nombrados por gobernadores del Partido Popular. Todos los demás han sido nombrados por gobernadores del Partido Nuevo Progresista, y nada malo con eso porque tienen su independencia de criterio. Que cuando vienen asuntos políticos o electorales quizás se van para un lado o para otro, que ya se puede predecir. Mire, no necesariamente, porque hay varios jueces que se esperaba que tuvieran una postura y de momento, a base del derecho y de lo que, ¿verdad?, pudieron estudiar, decidieron otra cosa. Así que cuidado con pararse ahí. Complicado. Entre otros asuntos, otro comité nombrado por Jennifer González
esta vez para la infraestructura y construcción. Ya teníamos el energético, tenemos el de reforma contributiva y ahora tenemos el de la construcción y la infraestructura. Y es muy particular porque en días recientes hay dos asociaciones, la de industriales y también la de los home builders, de constructores de hogares, que tienen nuevos presidentes. Y han tenido mucho que decir en cuanto a cómo se trabaja esto. La gobernadora fue al Departamento de la Vivienda y le dio una encomienda muy ardua a la nueva titular de vivienda para lo que es la recuperación y los fondos que no se han desembolsado, que tienen que ver con esa recuperación después de Irma y María hace 7 años. Entonces, trae este comité para tratar de adelantar, de agilizar procesos. Y eso, inevitable e ineludiblemente, va a tener que ir de la mano con el asunto de los permisos. ¿Y qué va a pasar con lo que se llama OCPE, la Oficina de Gerencia de Permisos, que está subeditada a lo que es el Departamento de Desarrollo Económico? Y esta oficina de gerencia de permisos no tiene un titular. Al igual que lo que es la Junta de Planificación, tampoco tiene un titular. O sea que no tiene un secretario, un director, es lo que quiero decir. Y un poco se le ha restado alguna importancia a esa situación, pues porque como está dentro del Departamento de Desarrollo Económico, pues quizás no sea tan importante porque lo corre el secretario. Secretario que recientemente critiqué desde este micrófono y esta cámara por las expresiones que hizo de que los fondos, hay que reducir la dependencia de los fondos federales. Ajá, porque tú no dependes de ellos para comer, ni para moverte, ni para vivir. Así es bien fácil. Por eso critican que se hacen expresiones como esa desde el privilegio. Porque si tú no los necesitas y has vivido toda una vida, ¿verdad?, sin la necesidad de tener algún tipo de ayuda, pues chévere. Y les dije que eso parecía sacado del libro de Patria Nueva. Entonces tenemos el secretario de Desarrollo Económico hablándonos de lo que decía Juan Dalmau en la campaña, o parecido. Y lo hizo en la actividad del Centro Unido de Detallistas para ponerle la cherry al bizcocho o al sundae. Ah, no. Entonces, una persona joven, le reconozco sus destrezas académicas y quizás su capacidad de conciliación, pero también el entrar en otras cosas que no necesariamente sean el desarrollo económico es una labor complicada. Ay, quizás tenga un equipo de trabajo excelente, que puedan funcionar con todo. No les resto mérito y ni incapacidad. Pero entonces, y como les decía ahorita, pues no hace falta nombrar a nadie. Y nos ahorramos esos sueldos. Porque el gobierno está operacional, nos dice Francisco Domenech. Y hoy un poco se le da continuidad a esa situación, a esa entrevista de ayer de Francisco Domenech, donde decía que el gobierno estaba completamente operacional y que él trabajaba de 16 a 18 horas todos los días y que estaba manejándolo todo desde la Secretaría de la Gobernación, inclusive los asuntos de AFAF que también dirige. Y hoy se trae un asunto que me parece importante resaltarlo, y es que dice que él no tiene conflictos de ningún tipo por haber sido cabildero anteriormente. Y de cierto tiempo para acá se ha demonizado la figura del cabildeo, del cabildero. Ah, porque hacen fundraiser y compran la conciencia de políticos y a veces hasta de los secretarios, secretarias o de los gobernadores. Really? Trate usted de mover una legislación y explicar de qué se trata. Inclusive a través de las asociaciones. Mira, Azores, en el proyecto de Nitza Morán, que hablaremos ahorita. Asociación de Industriales, Home Builders, la Cámara de Comercio, Centro Unido de Detallistas. Si no tienes una persona que conozca los procesos y pueda provocar que se hable la industria con los legisladores y con los gobernantes, aquí no pasaría nada. Ah, que cometen actos impropios, vaya al tribunal y pruébelo. Y hay una línea trazada entre los abogados
y los cabilderos, porque se conoce o se debería conocer de los procesos e instruyen de cómo debería funcionar lo que yo les explico todas las mañanas desde aquí, cómo funciona la cosa en la práctica, porque cuando se redacta la legislación, hay muchas realidades en esas agencias en las cuales no se piensa de cómo funciona ese funcionario en esa ventanilla, de cómo se siente ese ser humano que va a buscar un servicio y no se le provee, o se le provee días o semanas más tarde, a veces meses o años. Y esa realidad práctica, el legislador o legisladora la debería conocer, pero no necesariamente. ¿Y qué hace ese cabildero? Pues mire, va allí y le dice, mira, las cosas están funcionando de esta manera. A veces hay política partidista envuelta, pero no me quiero ir por ese roto conejo. Y cómo los funcionarios y esas tropas que deberían estar entusiasmadas por el secretario, secretaria, director o directora de esa entidad gubernamental donde se solicita el servicio, se confrontan con ciertas realidades que a veces el legislador desconoce. Eso por decirlo menos. El impacto de mucha legislación en cuanto a lo que cuesta implementarse y qué va a pasar en ese reglamento que tiene que disponer la agencia también. Muchas veces el legislador lo desconoce porque, de nuevo, se hace el cuentito, lo que se llama la exposición de motivos en la legislación, de por qué ese legislador lo mueve crear esa iniciativa, esa excepción, esa enmienda, esa derogación quizás, esos movimientos de dinero para fomentar lo que ellos es en interés, el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Y lo mismo pasa en el Congreso o en otras naciones también. Y cuando entonces se va a qué es lo que hay que cambiar, trastocar, modificar, eliminar de lo que está escrito en la ley como tal, a veces una cosa dista mucho de los otros. Y ese es el rol del cabildero. Más allá de llevar a cabo fundraiser y de hacer un montón de otras cosas, es explicar cómo funciona la cosa en la práctica. Y si a usted eso le molesta, pues entonces, ¿verdad? Tiene dos problemas. Trate de cambiarlo, número uno. Y dos, tómese algún tipo de brebaje para que le baje la ansiedad, porque así es que funciona y se mueve el país, los países, las naciones y quizás hasta el universo. Y quería dejar eso claro, porque cuando se le pone el título inclusive a la noticia de hoy sobre Francisco Domenech, ya hay como que un aura de ilegalidad o de algo malo que él ha hecho en vidas pasadas por ser cabildero y manejar los asuntos de sus clientes. Y él se libera de ese conflicto porque vendió su participación en la firma y ya no necesariamente tiene contacto con ellos. Eso es lo que dicta la ley. Y ha sido claro en quienes han sido sus clientes. Y yo no estoy aquí para defender a Francisco Domenech. Me parece que tiene una labor demasiado ardua y se ha puesto en una posición que humanamente es complicada con todo el trabajo, las llamadas, los emails, las cartas y todo lo que tiene. Y va a ser súper complicado para él y no necesariamente va a poder sostenerlo por mejor equipo que también tenga. Pero al final del día, ¿cuál es la labor que llevaba a cabo? No me parece que sea ilegal. Y hay que dejarle claro eso a la gente porque se sigue cargando esa maleta o esa bola de nieve, como usted la quiera ver, para que sean incompatibles las funciones que tiene ahora con las que tuvo anteriormente. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, a un buen amigo de muchos años, decano de nosotros los asesores en la Asamblea Legislativa de los tiempos que yo empecé, don Rauly Candelario y López, pero no es el juez. Buenos días, Rauly, bienvenido. Buenos días y de verdad que es un privilegio estar contigo, como te decía. Me levanto todos los días cerca de las 4:30 de la mañana y como que ese primer programa que va directo a la vena política es el tuyo, así que lo venimos viendo mucho tiempo y además y cuando estuviste en otros horarios también, ¿verdad? Así es, agradecido de esa sintonía y de ese auspicio, Rauly, y reconozco, ¿verdad?, por tu paso, por todas las funciones que has tenido, un conocimiento de lo que explicaba anteriormente de cómo funcionan los asuntos de gobierno en la práctica, ¿verdad? Y cómo la legislación, que colaboramos en un momento dado con la Comisión de Hacienda, ¿verdad?, la cual dirigiste bajo la presidencia de Toñito Silva, en tiempos muy álgidos también, no se había decretado la quiebra, pero ya se veía venir y con los asuntos distintos, el impuesto a las foráneas, todo eso se estaba barajeando en nuestros tiempos allá.
Y si es complicado radicar legislación, la legislación contributiva y lo que se anuncia recientemente de la reforma que se quiere hacer a través del secretario Ángel Pantojas, es complicado porque esos efectos en la práctica y también trastocar lo que hoy día es el código que tomó mucho sangre, sudor y sacrificio, y sé que participaste ahí, esas medidas tienen que ser conciliadas porque si no te explotan por un lado y por otro. ¿Cómo ves ese asunto? ¿Es posible reducir las tasas contributivas como dice Ángel en la prensa escrita de hoy? Mira, yo creo que debo comenzar en la premisa, ¿verdad? Uh-huh. Y francamente, aquí por muchos años, cualquier esfuerzo que se haga para hacer algún cambio en el Código de Rentas Internas, pues le llaman reforma. Y yo creo que hay una cosa, es una reforma contributiva cabal, como lo fue 94, como lo fue 2011, evidentemente cuando cambia un sistema contributivo como cuando se cambió el IVU en el 2006, pero todos estos esfuerzos toman tiempo porque son muchos análisis, las cosas no son estáticas, tienen unos elementos elásticos, que un cambio que tú hagas en un sitio te puede repercutir en otro y de momento perdiste un recaudo que tú creíste que tenías porque tú le metiste un impuesto, le quisiste meter 3 chavos a la cerveza y cuando viniste a ver la sacaste del mercado. O sea, tú tienes diferentes elementos que tienes que estar analizando, ¿verdad? Cuando haces una reforma contributiva que no estrictamente tú lo vas a limitar al elemento matemático, sino que tienes que ver unos elementos operacionales. Y así te tengo que decir que de lo que sí veo muy positivo, ¿verdad? Es que ese comité de reforma contributiva que está ahora mismo y que fue nombrado por la gobernadora es un comité de experiencia en hacer reforma contributiva. De acuerdo. Ese grupo... Trabajaron con nosotros cuando fue la ley 60, que es el código, también, después que se implementaron ley 2022 y muchas otras cosas más, no fue solamente eso. Con ese grupo, básicamente, casi en su esencia, tuve la oportunidad de participar en diferentes instancias, pero particularmente en la de 2011, casi todos ellos estuvieron allí. Así que hay gente que sabe trabajar con eso, pero como todo sistema, los sistemas necesitan modificaciones, necesitan atenciones. Yo creo que implementación de tecnología. ¿Te acuerdas que los sistemas no se comunicaban en los tiempos de nosotros? Todo cambió ahora. Yo tengo unas percepciones de Suri que no necesariamente son las que tiene todo el mundo, pero creo que tú tienes que estar atendiendo todo eso. Ahora tenemos inteligencia artificial, viene la segunda etapa de inteligencia artificial, sí. Los sistemas se tienen que atemperar, tienes que tener la reglamentación y la legislación necesaria. Así que todas estas cosas se tienen que atender en estos procesos de reforma. Yo no veo que esto sea un proceso que vaya a durar 3 o 4 meses, esto es un proceso que va a tomar un tiempo. Sí. Y que o sea, mucha gente necesita asesoría de otra gente. Así que el proceso debe ser muy, muy interesante. Yo creo que otra de las cosas, el proceso de rebajas contributivas en tasa, que es lo que aspira todo el mundo. Porque hay una tasa flat que se ha hablado de eso también desde nuestros tiempos, del 10%, ¿te acuerdas? Yo siempre he visto eso mucho más complicado y yo creo que eso pues ciertamente pone más capacidad sobre particularmente los que de menos ingresos que los demás ingresos. Yo creo que debe haber una nuestro sistema contributivo requiere de tantas excepciones para tantas cosas, que era lo que se quejaban también cuando había arbitrio antes de que hubiese el IVU, ¿verdad? De que si los pañales, que si la ropa de bebé, que si otras 20 cosas, las medicinas, no deberían tener ese arbitrio de importación. Pero ahora se hace inclusive más difícil porque tenemos la Junta de Supervisión Fiscal y no hemos salido completamente. Y yo creo que eso es otro elemento súper importante. Me parece que cuando leí la entrevista a Pantoja, que es excelente, por cierto, déjame decirte. Están los dos Ángeles, porque también está Ángel Marzán, que es el que usualmente está cuando el Partido Popular, y Ángel Pantoja. Son dos jóvenes profesionales con una vasta experiencia en cómo funciona esa cosa. Ángel es excelente, viene de adentro, viene de haberlo trabajado, ha tenido la experiencia, conoce. O sea, yo creo que eso es un elemento súper importante y la relación con la Junta ya está. Sin duda. Entonces ya tú no tienes que probar la relación. Pero la Junta tiene un rol también, ¿verdad? Sí. Y es un rol de, cuando menos, tienes que buscar neutralidad, ¿verdad? Porque no es menos cierto que si yo te doy una rebaja y estoy quitando el recado del gobierno, de algún lado tiene que venir los chavos. Así que en algún lado esto impacta a alguien. El pay for, el famoso pay for. Sacas de un lado, pero lo tienes que obtener por otro. O tener los elementos en el camino de cómo tú vas a generar nuevos ingresos que van a cumplir entonces con cubrir esas nuevas reducciones. Así que, nuevamente, yo creo que lo que evidencia claramente, y no estamos metiendo en la parte técnica, es todo lo que hay que hacer para poder lograr ese esfuerzo. Infraestructura y construcción, reforma contributiva y reforma energética. Son 3 tramos bien complicados y que se ha puesto como
como logro, ¿verdad? O como meta, más bien, esta administración. El nombrar comités, ¿te parece el paso correcto a 1 mes y 5 días de la juramentación de la gobernadora? Yo trabajé con comités en diferentes facetas y trabaja. Y particularmente mientras la participación gubernamental inclusive sea menor en los comités, más tú adelantas todavía. ¿Verdad? Ahora estoy no lo había visto así, pero estoy completamente de acuerdo. Ahora estoy mirando hacia atrás. No obstante, ¿verdad? Esa participación gubernamental es súper relevante que esté, porque es es el que está protegiendo el interés público, técnicamente. Pero escuchaba tu programa ahorita y una de las cosas que sí pasa ahora es que tú tienes que conocer la parte operacional, ¿verdad? Y no es lo mismo lo que yo esté legislando desde acá, desde el mármol del Capitolio, a lo que esté pasando en la calle, ¿verdad? Y técnicamente allí está pasando una cosa muy distinta a la que yo percibo acá. Así que en esa situación es que es importante tener ese conocimiento de los que están practicando allá abajo, de lo que está costando X o Y cosas. Y ahora mismo, mira, yo para uno de nuestros clientes, yo le estoy teniendo que hacer un análisis básicamente en un día a día de las órdenes ejecutivas de Trump, porque ahora mismo impactan a Puerto Rico. O sea, esto impacta a Puerto Rico. Entonces, si van a cobrar en el canal, no van a cobrar en el canal, sí van a cobrar en el canal, todo. No, y aquí hay muchas compañías que dependen de insumos de países que él ha destacado, ¿verdad?, en sus órdenes ejecutivas, y que esos insumos hacen en que una operación en Puerto Rico sea viable o no. O sea, de eso que estamos hablando. Y no estamos hablando todavía de los costos energéticos ni de la transportación en Puerto Rico, del acarreo de los productos para que lleguen a donde uno los compra o los consume. O sea, son cosas que no controlamos antes de que llegue inclusive a la isla, ¿verdad? Y que coja su arbitrio y que tenga la peripecia también a veces que hay que tener en el puerto, y no se la voy a atribuir a nadie. Pero esa línea que al final del día va a cambiar los procedimientos de la agencia, y he estado tratando bastante este asunto, porque el empleado gubernamental, y no le escribo maldad, ¿verdad? Es que de momento te cambian todo porque llegó alguien y hay una resistencia natural humana al cambio para esos propósitos, y muchas veces ese es el rol que hay que explicarle al legislador, porque no es que no lo entienda, es que no lo vive, quizás como lo vive con tanta frecuencia ese ser humano que va a buscar servicios en una agencia. Sí. Y eso incide también en todos los cambios que tienen que ver de manera, ¿verdad?, en todo el andamiaje de las leyes como tal. Sí, Mira, ¿y qué tú crees en términos de esas 3 metas que se coloca la administración para propósitos de que pueda haber cambios que sean palpables y que la gente vea, mira, por eso era que había que cambiar el gobierno para que entrara uno nuevo, y esa ejecución que se prometió en campaña? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que no hay nada más apremiante en Puerto Rico que la reforma energética. Sin duda. O sea, la reforma energética ahora mismo es la que dicta lo que se va a hacer en otras cosas. Yo no puedo decidir hacer una expansión en Puerto Rico si yo no estoy mirando que tengo que obligarme a hacer un desarrollo de plantas solares, porque para poder sustentar el que carezca de energía en X o Y momento. Curiosamente, desde los años finales de los 90, principios de los años 2000, ya el asunto energético, cuando se planteaba de por qué las industrias se quedaban o no se quedaban en Puerto Rico, etcétera, el elemento energético siempre fue el principal, no es nuevo. Y lo era porque se le escribía que si los empleados ganaban mucho, que si... Sí. La realidad es que en ese momento ya ahí el costo energético del ese kilowatt hora era lo que determinaba qué se hacía en Puerto Rico. Y lo que sí fue peor en ese camino fue que la infraestructura del sistema fue colapsando. Fue colapsando por falta de mantenimiento. Tengo que pausar, pero cuando regresemos hablamos un poquito más de estos asuntos y cuál es tu foresight, ¿verdad?, de lo que está por venir. Tati, lo voy a colgar ahorita el reportaje de lo que pasó en el Centro Unido de Detallistas y las expresiones de el secretario de Desarrollo Económico a los efectos de reducir la dependencia de los fondos federales. Así que ya mismo lo coloco en mi Facebook para que puedan verlo y no sea editorializado por mí. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Funciona la cosa. Continúo dialogando con el buen amigo Rauly Candelario. Rauly, y te llevaba en la línea, ¿verdad? Porque ha habido también mucha legislación radicada que, más allá de que pueda representar un problema para la gente y un reto, una necesidad de cosas que queremos alcanzar, hay a veces unas
balas locas, ¿verdad? Y que pudieran redundar hasta en un intervencionismo. Ahorita va a estar con nosotros la senadora Nitza Morán para explicarnos mejor el proyecto que tiene que ver con los restaurantes y los cargos por servicios, la propina obligada y todo lo que ha traído esa controversia. Y recientemente se han radicado otras cosas como la prohibición del plástico de uso sencillo y esta última que tiene que ver con los depósitos en los bancos de las cuentas de gobierno. Hay muchas cuentas de gobierno que por su naturaleza no pueden generar intereses porque hay que mantener ese dinero ahí para otras cosas. No voy a entrar a dar toda la explicación porque es bastante técnica, pero también el accesar la banca local nos da unas libertades y nos da unos beneficios, inclusive más allá de la gente que se emplea ahí y todo lo demás. Y esto no necesariamente nos garantizaría un rédito, unas cantidades mayores por concepto de intereses. Habla un poquito de eso, no me quiero extender mucho, pero sé que conoce muy bien el asunto de la banca, cómo funciona en Puerto Rico, que quedan 3 bancos nada más locales y pues quizás se esté vendiendo un sueño en cuanto a trastocar ese marco regulatorio. Yo te diría que en este caso lo más importante es que hay que reconocer que aunque nosotros tengamos una ley de banco local, tenemos una ley federal, ¿verdad?, que es la que cubre todo lo que es la banca que está en los Estados Unidos. ¿Hay ley local para eso? Todo el mundo piensa que es federal solamente. No, hay leyes locales. No, hay ley local. Hay ley local y hay diferentes cosas que tú puedes trabajar y que se han hecho por legislación, ¿verdad?, a través de los años. Yo te diría que el depósito en las instituciones financieras, porque es que cuando tú ves estos proyectos, no deben ser, no pueden estar limitados a banca, porque tú tienes otras instituciones financieras también, que de igual manera ese sistema queda impactado con cualquier alteración. O sea, no se puede pensar que meramente hice esto. Lo que hablábamos ahorita de la codificación de las leyes, que si no lo ves en un todo, te puede explotar a un chichón por otro lado. Tú tienes que buscar los bancos de presencia en Puerto Rico. Debo señalar que hay, tú tienes una institución como Citi, tienes a Banesco que trabaja comercial, que sí están en Puerto Rico ahora aquí, claro, en una manera más limitada. Citi en un momento fue un gigante. Sí. Tenía hipotecas, tenía préstamos de auto, tenía un montón de otras cosas. Sí. Años. Pero lo que veo es que tal vez son oportunidades, fíjate, para que se conozca mejor el rol de las instituciones financieras, el rol porque aquí entra banca, cooperativa y otro tipo de instituciones, que se pueda entender mejor cómo es que se maneja el dinero. Porque hay mucho dinero que necesita estar depositado en instituciones financieras por mandato de leyes federales, claro, no por mandato de leyes locales. Entonces tú no puedes hacer un disbursement de que a lo mejor en Estados Unidos me dieron tanto por el depósito en esta institución versus el que me dieron en Puerto Rico. Son condiciones extremadamente distintas. Pero sí es importante, aquí se paga impuesto al inventario por el efectivo. Oh, sí. Aquí se genera el préstamo comercial que tú generas, el préstamo de tu hipoteca que tú generas, es porque tienes una institución financiera local que lo hace. Normalmente tú no vas a ir a buscar ese financiamiento a PNC en Florida o sea, hay unos elementos que rodean eso que cuando tú haces estas evaluaciones lo tienes que poder determinar. Y lo otro, más allá que hay algunas que sencillamente no están sujetas a que tú generes intereses sobre ellas, porque esa es la disposición que tiene. Pero más preocupante que eso, Raúl, estamos viviendo momentos donde por una burbuja, que no pagamos deuda, las cuentas están pimpas. Hay chavos en las cuentas de gobierno, pero hay momentos en que no ha sido así. Y en ese momento hay que accesar líneas de crédito o emisiones de bonos. Y no necesariamente esas otras instituciones estarían tan ávidas, prestas y dispuestas a prestarnos chavos cuando lo necesitemos para mantener el flujo de caja. Bueno, yo creo que hay dinero en las arcas del gobierno y hay dinero comprometido en las arcas del gobierno y hay dinero que en el futuro se tiene que usar de las arcas de gobierno, que en este momento no se está usando de las arcas de gobierno por ciertos tipos de fondos federales que se están utilizando para eso. Correcto. Y qué bien que lo están utilizando, pero tú no puedes mirar ahora mismo que yo diga que yo tengo 9,000, 10,000 millones de dólares, la cantidad que fuera que está ahora mismo que no en sobra, ARCA, que no. porque aquí no está sobrando nada y aquí tú tienes todavía una situación con energía eléctrica
que todavía se tiene que atender. Esa disputa no está solucionada. ¿De acuerdo? Y eso va a tener otros impactos económicos también en el momento que se solucione. No solamente la tarifa. O sea, que aquí hay otros elementos que ese sistema económico no... Va a tener sus retos. Tú lo miras ahora y te sientes súper contento que tengas esa cantidad de dinero en el banco, pero tú no estás viendo tampoco que es que el gobierno está utilizando su dinero a lo loco por ahí. Además que tienes la Junta también que te va a decir que no lo puede usar para lo que te dé la gana. Completamente. Pero esa es la situación que hay. Y nuevamente, yo miro estos proyectos cuando se radican de esa manera también de poder ver más a fondo cuál es la participación de estas instituciones financieras, como la importancia que tienen las cooperativas, como la importancia que tiene la banca. De hecho, para ciertos sectores, los prestamistas pequeños como lo son... como ya no quedan tanto, antes había un montón. Pero siempre hay. Siempre queda algo. Siempre hay, y hay un sector de la población que necesita ese servicio. Hay veces que uno dice, diablo, esos intereses... Como loco y elefantes, que ya no existen, pero... No, y uno dice, pues, mire, esos intereses, pero es que hay cierto sector de la población que no tiene acceso a otro. Así que cada cual tiene su rol. Ese mismo sector, tú sabes que hay veces que han estado intereses hasta de 30% y se ha tratado de legislar sobre eso. Pero como tú vienes a ver cuál es el sector que suple, el riesgo, porque a todo esto es el riesgo. Entonces tú tienes que determinar cuánto es lo que tú le puedes prestar y cuál es el riesgo. O sea que nuevamente, a lo mejor mirándolo solo, pues tú dices, no, pues está bien, pues se busca, pues claro, hay que buscar siempre lo mejor. Cuando esa decisión se toma local. Y por cierto, Eddie, déjame interrumpirte. Esa determinación la hace el Departamento de Hacienda que las instituciones. O sea, es el Departamento de Hacienda el que determina dónde que va, cómo va, qué es lo que razonablemente puede obtener y busca tener su leverage en eso. O sea, cuando me hablas de leverage, ¿a qué te refieres? Pues que es el que negocia las los beneficios que pueda tener de la relación comercial con esa institución. Porque acuérdate que el propio gobierno es el que tiene que ir a rescatar ese dinero. O sea, es un dinero que tiene que estar disponible. Pero cuando vas a que te presten, y esto lo ha vivido todo el mundo a nivel empresarial, a nivel residencial inclusive, ¿verdad? Cuando vienen las graduaciones o cuando se te daña un carro o cualquier cosa que tú vas a buscar ese dinero, ¿qué es lo primero que la institución te pide? Que tengas una garantía. Y esa garantía, cuando se da con una institución local que te conoce, que sabe la que hay, que sabe tu trayectoria, es mucho más ágil, quizás hasta más rápido, y no te piden tanta, ¿verdad? Tanto pero aún así beneficio que se te puedan quedar. Así, la garantía es tuya, porque la garantía tú la das con tu experiencia crediticia. Claro. Y con tus recursos económicos de cómo tú los generas. Pero una institución fuera de Puerto Rico no necesariamente tendría el conocimiento completo, y entonces te va a pedir para protegerse, y la junta que haya ya eso tiene un nombre que lo utilizan los seguros también, que son los que asesoran en cuanto al riesgo, te va a decir, mira, esta gente radicaron una quiebra hace unos años, todavía no han salido de ella, pídele colateral de vicio para prestarle, y eso entonces nos pondría y nos costaría más tomar esos préstamos. Así es, pero sí, fíjate, nuevamente, veo estos proyectos yo los veo como una oportunidad de poder conocer mejor el sistema, y te traigo una anécdota que a lo mejor recordará hace muchos años. Yo me acuerdo, don Alfredo Salazar era el presidente del GDB, y se hacían estas emisiones. Pues estuvo con nosotros allá en la comisión. Estas emisiones de bono, y esas emisiones de bono, había veces que tú hacías una emisión, por decir, de 15 millones de dólares, estoy dando un ejemplo, y quedaban 800,000 que no se usaban, o 500,000 que no se usaban. Y recuerdo que el representante de Aponte Hernández en aquel momento dijo, ven acá, ¿y cómo ustedes están redistribuyendo eso? Y dice, no, bueno, nos sobran, y nosotros nos quedamos con él, lo usamos para esto. Y la legislatura dijo, pero espérate, tú tienes que venir a donde mí para que yo dé autorización para las resoluciones, para que yo dé autorización para las emisiones. Entonces, después que yo te la doy y te lo doy para esto, tú te quedas con lo otro y tú lo usas para lo que tú entiendes que lo debes usar. Y de ahí en adelante, otra vez, hasta lo que sobraba de las emisiones, como debía ser, por cierto. Correcto. Venía la legislatura para solicitar la aprobación en cómo era que se iba a colocar ese dinero. Por lo tanto, a lo que pareciera en un momento dado... Es algo que no te dicen la gente que habla de la auditoría de la deuda, y de las emisiones de bonos. Lo que te voy con esto es que hay veces, cuando tú entras a explorar una cosa, a lo mejor saliste con otra que sí hacía falta y daba resultados. Así que esa es la manera que veo el proyecto. Y para esa gente, ya en los minutos que nos quedan, que está allá afuera esperando esa reforma contributiva, te hice la pregunta ahorita de esos tres pilares que se traza la gobernación como meta, ¿cuán pronto pudiéramos ver, verdad, de una manera ser cierta y honesta,
transformaciones en lo que es el sistema contributivo? Baja quizás de eliminar el IVU, o bajar el IVU, o eliminar el impuesto en inventario, o reducir las tasas, que es lo que todo el mundo Bueno, el espera. impuesto alimentario es algo que por lo menos lo van a congelar. Por lo menos esa es la meta. Yo creo que todo el mundo entiende que hay que eliminarlo. Ujú. Lo que hay es la sustitución de ese recurso económico es el que siempre ha sido el objeto Cuando vemos algo del problema. Y yo creo que ahora mismo... responsablemente. No, óyeme lo que está pasando. Con esto de las tarifas de Trump, ahora sí que hay que mirar eso de lleno. Porque si tú no compras ahora y guardas ahora, te puede costar 3 veces después. Raúl, gracias por estar con nosotros. Te sigo llamando para hablar de estos asuntos que ciertamente van a seguir dando cantazos en esta administración. Un abrazo y agradecido que estará. Gracias por invitarnos. Cuando regresemos, ya está por ahí la senadora Nitza Morán. Vamos a hablar de este proyecto y de otras iniciativas también aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Está aquí conmigo, la más buscada, la restaurantera del momento, senadora Nitza Morán Trinidad. Bienvenida nuevamente. Qué bueno poderte tener de nuevo acá. De donde estábamos anteriormente. Ahora te me piratearon, pero estás aquí. Ya estamos tempranito en la mañana aquí, ¿verdad? En la transmisión de Telemundo y siempre en Nación Z. Gracias por la oportunidad. Y me han dado ese sello de restaurantera y yo jamás he administrado restaurantes. Para aquellos amigos que han hecho unas alusiones no verdadera en las redes sociales sobre el asunto de los negocios y ¿verdad? Que nosotros, mi familia ha tenido por muchos años, de cual yo soy partícipe de la corporación, eso no es nada extraño, y han hecho unas alusiones equivocadas, pero esto es... ¿Cómo de qué? ¿De conflicto de intereses para beneficio o algo así? Mucha gente dijo que era para beneficio propio y todo lo demás. Mire, ¿verdad? Vamos a aclarar el asunto. En estos méritos, mi familia y las corporaciones están retiradas. Hay unas corporaciones activas sobre arrendamiento de unas propiedades, dueño de mi señor padre. Así que aclarado el asunto, no es ni siquiera para beneficio propio, aquellos que han querido transversar la noticia y hacer y especular de que esta servidora está trabajando para un sector en específico. Todo lo contrario. Yo escuché de que hasta habías comprado el negocio en Guaynabo que cobra los cargos por servicio que tiene la situación y que por eso allá. No. ¿No eres accionista allí? No soy accionista de eso. Estamos de retirada, ¿verdad? Las corporaciones familiares, lo que queda ya es administrar unas propiedades que tenemos conjunto con mi señor padre, que todavía está vivo, un saludito, que está un poquito decaído de salud, pero todo eso se ha ido a las redes sociales porque la gente no quiere leer y no quiere entender, porque una vez que yo he hecho las aclaraciones sobre el asunto del proyecto 235, los comentarios persisten más por dañar la imagen, ¿verdad? Y la reputación de uno, más que informar. Y yo creo que me he dado a la encomienda de aclarar el asunto, Eddie, por eso estoy aquí. Senadora, para aclarar el asunto. Le envío la asignación. Porque la realidad es que con el cambio ahora, todo cambio, ¿verdad? En lo que uno se adapta, pero para accesar los proyectos también en el portal interactivo de la Asamblea Legislativa, que lo trabaja OSL y se lo doy de asignación, está un poco complicado para llegar a ver las diferentes versiones de lo que son los proyectos. Correcto. Y hay mucha gente hablando de diferentes proyectos, como el de ayer, que tuve la discusión del protocolo para las terminaciones de embarazo. Hay mucha gente hablando que no los ha leído. Pero centrándonos en este particularmente, tiene unas vertientes, ¿verdad? Y usted se ha destacado, quiero empezar por ahí, por hablarle al mediano y pequeño comerciante, porque lo fue en su momento, o miembros de su familia lo siguen siendo, y a esos efectos, ¿verdad?, y en las conversaciones que hemos tenido, sin derrotar ninguna confianza, como siempre digo, el intervencionismo gubernamental, ya sea por los permisos, ya sea por las restricciones que imponen, pues no es buen visto. Y yo decía, ¿verdad?, cuando primeramente leí la prensa escrita acerca de este proyecto, que ¿por qué tú te tienes que meter en la relación entre el consumidor y el restaurante, la cafetería o cualquier otra entidad que venda alimentos? Si a mí no me gusta cómo me tratan o cómo lo que venden o los cargos que me imponen, pues yo no vuelvo. ¿Por qué el gobierno hay que legislar para entrar en esa relación entre el que consume y el que vende? Pues mira, no es legislar. Es que ahora mismo hay una práctica en el sector privado, en algunos comercios, de hacer unos cargos por servicio en el que el consumidor no viene en conocimiento antes de hacer la compra. Y esto está reglamentado con los anuncios, con los letreros de anuncios engañosos. Y de hecho, el reglamento tiene un renglón sobre los cargos por servicio que a toda luz debe ser, no está constituido por ley, pero
todo negocio tiene viabilidad de, ¿verdad?, hacer un cargo por servicio por lo que entiende, y el consumidor va o consume o no vuelve, como me dijiste, es correcto. Pero estás apercibido de antemano. Exacto, pero ahora Empezando mismo por ahí. usted, cuando usted va a un lugar, va a hacer una compra en un supermercado, usted sabe cuánto va a pagar por la libra de arroz, ¿correcto? Usted cuando llega al establecimiento, después usted se sienta, el menú dice los precios que usted va a consumir por plato, ¿correcto? Si usted va a traer una botella exterior al lugar del establecimiento y el establecimiento tiene lo que se llama descoche, que todo el mundo ha dicho, esto es desconocimiento de la industria, que si la botella que yo compro en el lugar me van a cobrar por la botella y el descoche, no, señor, en la industria un descoche es cuando usted trae una bebida de afuera para que entonces usted se lo sirvan en el lugar. Así que si va a traer una botella, ese descoche tiene algún cobro, pues usted tiene que saber de antemano cuánto le va a cobrar. Si a mí me cobran 40 pesos por picar un bizcocho y cantar Happy Birthday, que salen hasta los cocineros a cantar Happy Birthday, yo no vuelvo a ese sitio. Y lo hacen en la práctica. Entonces, vamos a ver un letrero que diga, te cobramos 40 pesos por el bizcocho. Igual que se estableció un letrero de los anuncios engañosos, igual que se estableció la información de las calorías, de nutrición en los menús, porque esto vino posterior a ahora mismo. ¿Le hacemos justicia al consumidor para esto? No, yo creo que el consumidor tiene que tener transparencia en el recibo de compra, porque si va a haber un cargo adicional más allá del plato o de la bebida que vayas a consumir o un grupo que ya lo hacen. Hay una avalancha de casos como este, senadora. ¿Es necesario y prioridad en el primer mes de la Asamblea Legislativa meternos en este asunto? No es necesario, pero hay que atenderlo. ¿Es prioridad? Hay que atender, no es que sea prioridad, en un momento dado, en esta situación todo es prioridad, ¿verdad? Si hablamos de la economía, de pequeños y medianos comerciantes, de desarrollo, de banca, de reformas contributivas, todo se vuelve importante. Ahora mismo hay, ¿verdad?, proyectos de ley que a lo mejor interpretaríamos, a lo mejor el aborto ahora no es preciso hablar del aborto, pero son personas que están dirigidas a esa industria o pues, a ese elemento, pues quieren hacer alusión a los proyectos. Así que vamos a ver un sinnúmero de proyectos diferentes y no necesariamente está trastocando aranceles a niveles, ¿verdad?, nacionales y todo lo demás. Pero para justicia del consumidor, porque estamos en una inflación, Eddie. Estamos sufriendo todo un alto costo. Y si ahora mismo un negocio me va a cobrar a mí por cualquier cargo de yo pisar nada más el negocio, como hacía el negocio de Borders, que por tú llegar nada más allí, ni hablar ahí, un 20%. De hecho, hay una práctica ahora, no solamente de ese negocio, de otros negocios alegados llamados high-ins, que de por sí cuando tú llegas te cobran un 20%, sea una persona o sean 10. Así que esto lo tiene que saber el consumidor de anticipación. Viene de que otras industrias como los mecánicos, los hospitales, y no sé qué más se me ocurre, empiecen a cobrar cargos también y como te los notificaron, pues están cubiertos bajo esto. Porque están cubiertos, por ejemplo, cuando tú vas al mecánico te dice el estimado es tanto y la hora de la hora de trabajo te cuesta $75 del mecánico. Pero porque yo te atienda cuando llegues, te voy a cobrar 60 pesos. O el estimado te cuesta $70. Pues tú tienes que venir el conocimiento para saber si tú quieres ese servicio posteriormente después de una cotización. O sea, vamos a tener que tener letreros de todo eso. No es que tengamos el letrero porque está en ese mismo, el que leyó el proyecto, en ese mismo proyecto, dentro de la misma ley habla del rótulo único. Ahora mismo los negocios tienen que cumplir con 14 rótulos que tienen que tener disponible y visible. Visible, y el de DACO, el de Hacienda, el de los permisos, el de manejo de alimentos, etcétera, etcétera. Los certificados médicos son 14. Los endosos de los permisos. Son 14. Son 14. Y tienes que tenerlos visibles, ¿verdad? Para que la persona que vaya a consumir y sepa y entienda que usted está cumpliendo. En este aspecto, en este proyecto, estamos buscando agilizar ese papel, que sea un solo papel donde el permiso único estipule que usted está en cumplimiento de esos 14, ¿verdad? Con unos renglones de checkmark o completado o endosado. Mire, como son los de los elevadores. En los elevadores hay un checklist de que se cumplió con pesos y medidas. Exactamente. Y eso le agiliza también, porque la realidad es que ¿cuántas veces tú lees esos letreros? Nunca. No. Pero cuando van las agencias los de los elevadores yo los busco porque tenemos un amigo en común que es el que los certifica y que certifica casi todos los de Puerto Rico. Saludos al senador Cirilo Tirado. Así que en ese aspecto lo que estamos buscando es agilizar. No así la persona, o sea, el dueño de negocio tiene que tener la certificación o el endoso físicamente guardado. Pero simplificamos el permiso de uso y los 14 letreros que tienen que tener allí, que realmente pues
no hacen mella. En términos de lo que estamos buscando aquí, que también habíamos hablado, y a lo que nos amerita sobre el consumidor, yo creo que le hacemos la transparencia del consumo. Cada vez que nosotros vamos a un supermercado, sabemos cuánto vamos a pagar. Cuando vamos a hacer un servicio mecánico, como te estipulé, sabemos ese. Y ahora mismo nos cogen de sorpresa sentados, una vez que hemos hecho el consumo en un restaurante, y decir, tienes un cargo por servicio porque llegaste con 7 personas y está estipulado así. Y lo vamos a cobrar como quiera. Como y si no fuera, debe ser un elemento sorpresa, debe de ser un elemento con sentido. como si fuera poco controversial lo de los cargos por servicio, nos metemos también en la propina obligada. Ok, como bien sabes, exactamente, y como bien sabes, y tú tienes una trayectoria legislativa, el lenguaje no salió adecuadamente, y estos proyectos surgen unas medidas y vienen unos cambios, unas enmiendas. De hecho, ese era el titular de la prensa escrita sobre el proyecto. Era el titular de la prensa escrita, pero no leyó, ¿verdad?, las primeras 3 líneas donde estipula lo de la propina automática, que realmente fue un lenguaje mal utilizado, porque sabemos que en la ley 47 la propina se va a quedar siempre sugerida. No es 18% que han traído, y los consumidores han traído en inglés, la incertidumbre de que no es ahora, senadora, no es un 10 ni un 15. En inglés es gratuity, gratitud. Yes. Tú, en gratitud al servicio que te dan, en atención a eso, te proveen el asunto de la propina. Pero ¿de dónde sale entonces que la propina va a ser obligada de acuerdo al proyecto que usted está radicando? No, porque ahora mismo volvemos a la práctica no fiscalizada. La práctica no fiscalizada es que en algunos restaurantes, no todos, tienen el ejercicio de que si tú llegas con un grupo ya te ponen una propina automática. Le estás dando más carga de trabajo al mesero. Pero, sí, es correcto. Y la industria está diciendo, sí, es que yo tengo que mover o yo tengo que asignar 1 o 2 meseros a solamente esa área. Y la industria entiende que está teniendo que hacer una movida administrativa. Y si yo divido el grupo en 2 mesas, no me cobran ese cargo por servicio. Y entonces sigue siendo lo mismo. Y me obligan a la propina. Vuelvo, porque en la práctica tú me estás cobrando a mí por un servicio que vas a dar por mesas separadas. Y si me lo vas a dar, porque vamos a estar juntos. En vez de hacer un grupo de 6, yo hago 2 mesas de 3. De 3 y ya. Pero hay ejecutorias en la práctica nuevamente que están dando unos cargos por servicios no fiscalizados por mover simplemente unas mesas. Lo que busca el proyecto es que se identifique. Que se le diga al consumidor. Antes de llegar allí. Porque fíjate, de la puerta para adentro, tú administras tu negocio como tú quieras. Y no vamos a, ¿verdad?, en esos méritos, porque es como decirle ahora al supermercado que la caja de agua, en vez de $3, la vas a tener que vender en 1.50. ¿Cómo no es oficializar el que se encarezca el servicio o el producto que ya esa persona está recibiendo en el restaurante? Competitividad. Porque va a salir alguien y va a decir, yo te lo cobro, yo no te lo cobro. Todo el mundo ha dicho, no, senadora, lo que sucede es que usted está abriendo la ventana y que ahora todo el mundo va a hacer cargos por servicio y lo va a anunciar y aquello y lo otro. No, porque esto va a ser oferta y demanda. Aquellos negocios que se dedican a hacer cargos por servicio va a tener 2 cosas. Que anunciarlo y puede perder clientes. Y si la persona decide, ya sabe de antemano que va a tener ese cargo por servicio, y cuando le llegue el recibo de compra no va a ser un elemento sorpresa. Ahora bien, mira. Pero. Eso no es bueno para el restaurantero tampoco, porque si antes lo escondía, ahora lo va a tener que... ¿Y cómo es que la Asociación de Restaurantes entonces está vaqueando el proyecto? Porque ellos y muchos otros dueños de sitios de comida. Porque en la logística de la administración del negocio, como dijiste, que algunos entienden que mover entonces unas mesas y tener un mesero adicional y todo, ellos entienden que hay una movilización administrativa y dejan al descubierto otras áreas, pues entonces hace este cargo por servicio. Pero fíjate que la industria, para sorpresa de todos nosotros, dijo, estamos de acuerdo, porque yo tengo que hacer unos cambios dentro del negocio. Así que, ¿qué busca la legisladora? No es beneficiar a nadie, es proteger al consumidor. Y yo creo que he estado en los medios de comunicación pudiendo aclarar, el lenguaje, que va a sufrir unas enmiendas, y aclararle que este asunto es que es una práctica a hoy día. Un concierto, usted hace una compra de un concierto, le cobran los impuestos y un cargo por servicio. ¿Por qué? ¿Para qué? No está desglosado en el recibo de compra y lo estás pagando como quieras sin decir sin cuestionarlo. Y ahora tenemos una transparencia, un recibo de compra que esa agencia te va a decir, mira, estamos cobrando este cargo por servicio por esto. Y la propina, en cumplimiento ¿qué es lo que trae lo de la propina en el proyecto? Que no puede ser automática.
que no puede ser ese 18% que hemos entrado en los menús, sin decir lugares, para que se hay un ajusten. botoncito chiquito que dice skip y hay otro que dice custom. Y que dice para... costume. Y yo creo que ahora los negocios con esta discusión que nada va directamente a las propinas, yo creo que la configuración de la máquina debería de empezar como era antes, un 10, un 15% y llegar al 18, 20, 25 y tener muchos cuadritos. O poner 0. No le dé ajustar ni skip, ponga 0. Y ya automáticamente ese botón va a estar ahí para la facilidad del consumidor. Es una sugerencia que ha surgido, ¿verdad? En todo esto, en los medios de comunicación y podría ser una alternativa en la configuración de la maquinita. Dicho eso, lo que estamos buscando nuevamente es salvaguardar porque en muchas ocasiones nos sentimos obligados a dar un 18%. ¿Y eso va a estar por escrito también en otro letrero más? No es que esté escrito por el letrero, puede estar escrito dentro de la dimensión de los anuncios engañosos ya radicados por DACO y reglamentado, o sea que no hay mucho movimiento ahí, sino que cuando tú llegues al establecimiento, al igual que te preguntan, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas son? Oye, ese es otro buen punto. Le estás relevando al mesero de tener que entrar en una dinámica complicada cuando ya va a venir la cuenta. Mínimamente. Claro. Mira, te tengo que cobrar por esto, o tener que hacerlo cada vez que se le solicita un servicio. No, ¿verdad? y cuestionarle dentro de una molestia, porque entonces el consumidor dice, pero tanto por esto, pero es que tú no me dijiste. Entonces, estamos salvaguardando la parte del consumidor cuando llega y que dé consentimiento de los cargos por servicio. Sí. Porque ahora mismo es un elemento sorpresa, un recibo de compra y en muchas ocasiones ni consentido, como le pasó a mí y a muchas personas que he recibido llamadas, así como muchas críticas porque no han leído el proyecto, he recibido muchas llamadas diciéndome, mira, si me pasó en este lugar, aquello y lo otro. Además de las letras chiquitas en los menús diciendo, si hay una mesa de más de 6 personas, la propina tiene que ser de tanto. O se le... ¿Es que eso existe? Eso existe, pero es ilegal. ¿Cómo que es ilegal? Porque la propina no puede ser automática de un 18 porque tú lo pongas por escrito. Siempre la propina va a ser sugerida, no importa la cantidad de personas. Y si no dejas propina, también tiene sus consecuencias. Y tiene sus consecuencias para el mesero, que todo el mundo, eso otro renglón que han tocado. ¿Y para cuando regreses para allá? Exactamente, así que a todo esto, en todos los ángulos que hemos visto aquí hoy, Eddie, pero ¿por qué esto no es un issue de oferta y demanda, senadora? Es que ahora mismo lo es. Porque aquel negocio en donde se está cobrando... Yo no lo patrocino. No, yo no he vuelto. Pues, pero entonces... ¿por qué hay necesidad de legislar entonces? Porque ha sido un elemento sorpresa para el consumidor y no se está regulando y cada vez estos cargos por servicios van subiendo y el consumidor no lo está consintiendo. Es como hacer una compra. Si yo voy a comprar una planta eléctrica, me cuesta $5,000, pues yo tengo que saber que me va a costar $5,000. ¿Y no es mejor prohibirlo? Bueno, es que entonces estamos entrando en el elemento de la ejecución administrativa privada. Así que si el privado quiere cobrar $100 por un cargo por servicio, sufre las consecuencias de que la persona que llega allí se tope con que, esto es así, pues yo no vengo o no voy a consumir, o se pone en la oferta y la demanda en un libre mercado que hay muchísima competencia. Sin intervencionismo. No es intervencionismo, es transparencia. ¿Estás interviniendo en la relación entre el restaurante y el comensal? No. Yo no estoy interviniendo. Porque yo no estoy interviniendo. Yo estoy diciendo, si estás cobrando un arroz con pollo a $10, dime si me vas a cobrar una botella de vino si voy a llevarla. No estoy interviniendo. Te estoy diciendo lo mismo. ¿Le está diciendo a alguien lo que tienen que hacer o no? No, ¿Le está imponiendo que tienen que hacer algo? Es que ahora mismo lo están haciendo. Y no se está dando claridad al consumidor. Y le está imponiendo el que tengan que notificarlo. Estoy diciendo, tan claro eres, para cobrarle el arroz con pollo, tienes que ser bien transparente y claro en el momento de consumir unos servicios adicionales. Y de nuevo, hay una avalancha de situaciones como esta que requieren que eso sea prioridad. No, bueno, pudiera ser no prioridad, a lo mejor no te ha pasado a ti, pero para los consumidores que me han llamado en situaciones similares, que se han visto tener que pagar obligatoriamente porque ya están sentados y ya consumieron, pagar ese cargo por servicio y a lo mejor no han vuelto al lugar y eso le perjudica al negocio. Esto yo no estoy protegiendo a nadie. El negocio se va a perjudicar como quiera, porque si tú me cobras eso una vez, lo vas a hacer una vez, no vas a hacerlo de nuevo. Pero salvaguardar en ciertos aspectos, ¿verdad? La reputación del negocio si eres transparente. Estoy ayudando en cierto aspecto también. Pero entonces cuando eso pase en el hospital, cuando eso pase en la farmacia, cuando eso pase en el mecánico,
Porque todas las industrias van a querer el mismo tratamiento entonces. No. ¿Por qué Es hacerlo para los restaurantes pues, nada más? Vamos. no estoy diciendo para los restaurantes, pero te puse el ejemplo del entretenimiento. Ajá. Que ahora en los conciertos te cobran un cargo por servicio y tú no sabes si es porque tú lo buscaste por internet o a quién va ese cargo por servicio, si es a la tiquetera, a la boletería, o ese es un cargo por servicio que ha puesto el cantante. ¿Y lo paga quién? Es consumidor. Sin saber por qué. Un cargo adicional. Pero ahora todos los cargos que se inventen, mientras esté notificado, Y te voy a dar te voy a dar 2 ejemplos más. Ujú. El cargo por servicio para la pandemia por limpiar y desinfectar entró y salió sin ninguna fiscalización. El cargo por servicio, es que fue así. Y te Pero lo se cargaron gastaban, 2, 3, se 5. gastaban en Pero, sanitizer y todas esas pero cosas. sería entonces un parte de qué? Del servicio Ajá. que te está dando el establecimiento y Claro. te está cobrando ahora por Porque te limpiar. mantenían seguro de que Por te fueras a eso. contagiar allí. No, y no te contes ahora de influenza y microplasma que están más que el COVID. O sea, y no te están cobrando ahora la limpieza ¿verdad? de la desinfección, ¿me entiendes? Así que en muchos aspectos no puede ser una modalidad de porque sí, Claro. ¿verdad? Debe ser una modalidad de que si lo vas a hacer, pues yo como consumidor en cualquier lugar que yo vaya, debo de saber por cuánto yo voy a pagar. Tenemos un amigo en común que está muy preocupado y está escuchándonos de que le vayan a cobrar el mayo ketchup cuando pida para los tostones Ahora, y las papas. No sé quién es, pero le voy a decir una cosa. La práctica ahora mismo con los ketchup, los mayos ketchup Ujú. y con los sobrecitos de sal son limitadas. Ajá. Si usted no la pide, no se la dan. Ni la sal tampoco, ya no te Tampoco, ponen sal. ya no te ponen pimienta. sal y la azúcar para el café la tienen restringida del otro lado para que tú le tengas que ¿Y pedir. dónde los está sobrecitos. parada Anitza Morán con el asunto de los plásticos de uso sencillo, la prohibición que se acaba de dejar sin efecto el reglamento y los sorbetos esos de cartón que sabe malísimo y las tapas que uno se toma un refresco y se lo vira encima? Porque no es la tapa que debe ir ahí y toda esta controversia que ha surgido. Y qué bueno que me pregunta eso porque son capaces de decir que estoy tan protegiendo la qué? industria del plástico y todas estas cosas, ok. ¿verdad? Pues la gente tiene que informarse. A veces los medios de comunicación lo provocan un titular que no realmente tiene que ver con el asunto y provoca esta Digo, desinformación. si no, no estaríamos hablando de esto tampoco. ¿verdad? Pues exactamente, pero qué bueno que me traes lo del asunto del plástico de un solo uso. El lunes estuvimos en una mesa de trabajo con las 3 agencias de gobierno pertinentes a este asunto y Ajá. todas las industrias, incluyendo la de distribuidores, que se están, ¿verdad?, dando a la tarea de buscar estos productos ecoamigables, biodegradables o compostables afuera en Puerto Rico, porque no tenemos una fábrica aquí que se dedique a nivel industrial a este tipo de utensilios. ¿Qué se dio allí? Existe una moratoria que es que tratamos de enmendar la ley hace el cuatrenio pasado para hacer esta moratoria de vigencia de 2 años, porque se sabía que la ley era ambigua y que se sabía que el reglamento se había aprobado a toda prisa porque estábamos terminando el tiempo de moratoria de 2 años. Y ponía a los comerciantes en una posición fatal. para Fatal, adquirir pero el- la puso como quiera porque no le dieron paso en la Cámara de Representantes. Comenzó el 1 de enero del 2025 ¿Qué y se no debe es hacer a ejecutable. futuro, senadora? ¿Cuál debe ser el futuro de esa ley? ¿La derogamos? Fíjate, no es una derogación porque todo el mundo quiere salvar el planeta. Tenemos que movernos con todas estas cosas de cambio climático. De hecho, política pública de la gobernadora. Pero no debería cambiarse entonces la conducta del consumidor de que no Se tires, va a ir que cambiando. no tires la bolsa, que no tires el sorbeto, la servilleta, a donde no... Qué bueno, porque aquí el problema de la emergencia climática que tenemos es por la conducta humana. Pues no es el problema de los plásticos tampoco. De los plásticos. Pero para aportar y ayudar en ese aspecto, porque ya que la conducta humana es difícil de manejar, Ok. pues vamos a colaborar con el ambiente en el uso y el desuso de estos utensilios. Nos vamos a mover, no es que hay una resistencia, pero tiene que ser a corto, a mediano y a largo plazo. Comenzamos por el final. Teníamos que haber tenido una industria aquí de reciclar y de compostar. Y no la tenemos. A nivel industrial, ninguna. Así que tenemos que haber empezado por ahí. Era un intento por crear una industria Adicional como las ficticia bolsas plásticas. y para beneficiar a alguien, como lo que pasó con las bolsas plásticas. Lección aprendida. Y tratamos de extender un poquito el tiempo para ver qué fue lo que nos pasó
entender que se ha creado dos industrias y, óigame, consumidor, en ningún lado decía que le tenían que cobrar 10 centavos ni 15 centavos por la bolsa. Eso fue un cargo por servicio autoimpuesto de los lugares, sin decirle usted, y no está escrito por ninguna parte. Así que estas cosas no deben de ser por sorpresa, y lo digo de manera jocosa, pero realmente se ha creado un cargo por servicio que no existía antes. Agradecido de que estuviera con nosotros esta mañana. La sigo levantando temprano para que esté acá con nosotros ahora en el nuevo horario. ¿Cómo no? Amigos, cuando regresemos hablamos un ratito hacemos el recapping de la semana con el buen amigo el doctor Jorge Suárez y Cáceres aquí en Nación Z, con el licenciado Eddie López. Buen amigo, el doctor Jorge Suárez y Cáceres. Buenos días, Ole, bienvenido. Porque madre tengo y si no la menciono se molesta, señor, doña Aurea. Buenos días, Eddie. Buenos días, Chero. Buenos días a todos los compañeros, al país entero que nos ve como siempre listos, prestos y dispuestos aquí en Nación Z. Mira, quería aprovechar esta oportunidad, Jorge, para hacer un recap de la semana, ¿verdad? De lo que ha pasado tanto con los asuntos de la gobernadora, de las expresiones del secretario de la Gobernación ayer y hoy, también los asuntos del Partido Popular Democrático en cuanto a que ha habido alguna fricción entre figuras importantes a través de la historia del partido, con la llegada de Pablo José Hernández a la comisaría residente, a la presidencia del partido. También los asuntos que tienen que ver con ley y orden, ¿verdad? Ha habido asuntos en tribunales. No sé por qué, a qué le quiera dar prioridad para empezar por ahí. Bueno, sí, vamos por orden, vamos a empezar con el domingo, ¿verdad? Que fue la entrada de Pablo José a la presidencia del Partido Popular Democrático. Mucha gente yo fui a la actividad, estuve allí, así que puedo hablar por personal conocimiento. Mucha gente que hace muchos años yo no veía, por lo menos en los últimos 2 elecciones yo no había visto participando de una actividad. Positivo, porque se están activando. Negativo, porque a lo mejor pues no estuvieron presentes en momentos donde hacía falta tener esas personas disponibles para ser militantes de la colectividad política. Pablo José comenzó haciendo unos cambios inmediatos dentro del Partido Popular Democrático. También el tema de la música, los cambios que hizo en himnos tradicionales, ¿verdad? Cambiando un poco la letra, la música, dándole un sentido de renovación, que es lo que está buscando hacer, muy parecido a lo que hizo el PRI en México, que establecía el tema del nuevo PRI y cambiaron pues prácticamente el andamiaje político de la percepción. Estaba en las recomendaciones de Jesús Manuel. En las recomendaciones que vienen dándose desde Alejandro García Padilla, ¿verdad? Porque vamos a establecer un punto importante aquí. El tema de la marca tiene un desgaste y muchas veces el candidato tiene que ser más fuerte que la marca para poder cargar sobre su hombro lo que es la marca, hablando de la insignia de un partido político. Le pasó también al PNP. Desde Aníbal Acevedo Vilá, desde la segunda elección de Aníbal Acevedo Vilá, cuando Luis Fortuño gana, el Partido Popular viene perdiendo el candidato a la gobernación más voto íntegro que los alcaldes. Significa que el alcalde es más fuerte. Eventualmente le ocurre eso al PNP en la elección de Ricardo Rosselló, y de ahí en adelante la gráfica lo que demuestra es que ambos partidos van en decadencia. Así que el Partido Popular tiene que buscar la manera de cómo rehacerse, pero tiene que rehacerse sin alejar gente. Tiene que rehacerse trayendo a todos los grupos, y no podemos empezar dando golpes de lado y lado. Llegué aquí a lo macharrán y por aquí voy. Hay que ser cuidadoso. ¿Cómo ha sido el recibimiento de esa llegada por parte de los partidos de oposición? Hubo expresiones de Ana Irma Rivera Lacén, ha habido expresiones de liderato del PNP también en Cámara y Senado. ¿Cómo ves eso? Hay gente que dice que hay como que miedo o temor de cómo está ascendiendo esa figura. Bueno, yo no veo que sea un tema de miedo o temor. Yo creo que es un tema de llegaste y vamos a meterte candela rápido, ¿verdad? If you can take the heat, get out of the kitchen. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? No es necesario, porque la pelea que hay entre ciertas figuras para eso, bueno, después de que él tuvo el anuncio el domingo, ha sido una de las mejores semanas que ha tenido el Partido Popular en años. Pero claro, pero también hay peleas internas que las dividen también, ¿verdad? Por eso, esa gente no les llegó el memo. No les llegó. Pero volvemos. El tema del Partido Popular en este caso, Eddie, donde él establece un punto de partida de la alianza ganadora, utilizando quizás, aunque algunos dicen, me está robando un tema. Mira, pues lo manejó en su discurso de una manera muy interesante. Plantea los cambios que va a hacer con el Consejo General, con la Junta de Gobierno, con el reglamento del partido. Quiere poner un partido más ágil, pues vamos a ver cómo él va a manejar la estructura política del Partido Popular a esos fines. Y la fuerza que tiene que tener, y esto es bien importante, el secretario del Partido Popular. Porque esa es la figura principal mientras Pablo José esté haciendo sus funciones
como comisionado residente. Okay. Y Pablo José estará en Puerto Rico en lo que se le llama el District Week, que es cuando los congresistas viajan a sus distritos. Así que es el momento donde él estará acá. Pero sin embargo, la figura del secretario del partido tiene que manejar muchos asuntos importantes en la colectividad. Y eso incluye también el tema disciplinario, que tiene que aplicarse desde el mismo secretario para abajo, todo el mundo. Porque por ahí empieza el problema. Y aquí tú tienes, ya mismo viene por ahí otro secretario y la cosa aquí, ¿verdad? Uno estuvo en esa posición, sabe cómo es la vuelta, Eddie. Fuiste secretario. Y uno tiene que aprender que la disciplina empieza por la casa. ¿Qué yo hice antes de ocupar la posición? Si me afecta o no me afecta. Para saber si tengo el standing para llamar a careo a la gente cuando tenga que llamarla. Y me parece que eso es bien importante sobre ese tema para que el partido tenga orden. Así que, ¿cómo va el Partido Popular a comenzar ese proceso? Pues ya designará los comités pertinentes, comenzará el proceso de reorganización y de las estructuras pertinentes. Veremos a ver. ¿Ha habido mucha indisciplina en el Partido Popular Democrático a tu juicio? Mucha no. Muchísima. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Aquí, vamos por aquí y yo me voy por acá. Y siempre estamos en esa pelea, Eddie. Mientras eso siga así, igual le pasa al PNP también. Vamos por esta línea. Lo que pasa es que después se aglutinan y dale por ahí para adentro. Pero el Partido Popular tiene un problema constante y sonante. Yo no estoy de acuerdo con eso, pues me enchismé y me quedé en casa y no hice nada. Entonces después pierde las elecciones y está todo el mundo enchismado. Jorge, el gobierno está operacional. Faltan más de 40 espacios, ¿verdad? O vacantes por la secretaría, pero el gobierno está operacional. Y estoy a cargo, trabajo de 16 a 18 horas y tengo la visibilidad de todas las agencias, expresiones de Francisco Domenech, secretario de la Gobernación y director de AFAF. Reacción. A mí me parece que me toma por sorpresa el tema de la lentitud, ¿verdad? En la asignación de secretarios y de jefes de agencia, Eddie. Me toma por sorpresa porque tú vienes haciendo esto desde que ganas la elección, identificando las personas. Y volvemos. Tu nombre. El punto de partida no es el 2 de enero, sino noviembre 5. Tú ganas una elección y al minuto tú estás verificando quién va para dónde y cómo vas a orquestar tu gobierno. Eso ha sido así siempre, ¿verdad? ¿Por qué la lentitud o no? Pues la verdad no lo sé. Uno nombra, lo dije una vez, lo repito, uno nombra a quien está disponible. Que eso es un punto sumamente importante, ¿verdad? No necesariamente a quien tú quieres, sino a quien está disponible. Y eso quizás es parte del proceso. Francisco Domenech tiene una responsabilidad enorme. Es el chief of staff del gobierno. Es quien está corriendo el muñeco, quien está trabajando con las interinatos que hay en ciertas agencias también, que también crea un problema. Porque si la agencia no está ocupada por una posición en propiedad, tiene que haber una persona ocupando esa posición para dirigirla. Y Francisco Domenech, me imagino, que es la persona que tiene ese látigo en la mano para asegurarse que eso esté corriendo como un reloj suizo en lo que se designa a una persona. Así que tiene muchísimo trabajo. Y obviamente los ojos están puestos en él constantemente porque es la persona más cercana también en el plano político a la gobernadora de Puerto Rico. ¿Cómo se está manejando el gobierno? El gobierno está corriendo. La realidad es que el gobierno está corriendo. No es un tema de que desaparezca, pero tiene que hacer unos ajustes para acabar de designar gente. Cuando regresemos de la pausa, quiero entrar a una expresión que hace entonces en prensa escrita hoy, que me parece que es continuidad de esa entrevista, que habla de si tiene o no conflictos por haber sido cabildero anteriormente. Ya mismito regresamos con eso y hablamos de otros asuntos también que tienen que ver con gobierno y política, los proyectos que están saliendo, otro comité también que se nombra para otra política que la gobernadora se propone enmendar, infraestructura y construcción. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el amigo, el doctor Jorge Suárez Cáceres. Jorge, estábamos hablando de los asuntos de gobierno y si el cabildeo crea conflicto de intereses y es malo, es del diablo. Y demonizas la figura de alguien y lo marcas con ese carimbo y jamás puede entonces hacer una función pública. Cuéntame. Pues no todo el mundo le llega a todo el mundo, no todo el mundo sabe cómo se hace la salchicha y tienes que buscar la gente que sepa hacerlo. Es bien sencillo. El cabildeo no es otra cosa, y tú un poco estabas explicando eso durante la mañana y tenías a Raúl aquí, que es una persona que es súper ducha en ese tema. Mano, Eddie, ¿cómo yo puedo explicar un proyecto de ley rápido a una persona cuando tú dominas el tema? Pues tienes que buscar un experto en el tema y es una persona que se encarga de hacerlo. Y Francisco Domenech ha hecho eso toda su vida, lo domina. Una empresa a esos fines con gente a su alrededor que también lo domina, que trabajaron en el mundo político, que dominan el mundo legislativo, que saben cómo hacer que las cosas pasen. Tú buscas un cabildero para lograr que las cosas pasen. De eso se trata. Y en Puerto Rico contratan cabilderos incluso hasta para un solo proyecto, hasta para un tema.
Porque la persona sabe cómo llegar a X persona por el tema. Tú recibiste cabilderos cuando Ay, eras bendito, legislador. miles. Y he cabildeado también. Y no por eso te vendías. Y he cabildeado también. ¿Verdad? Pues cuando me han llamado, mira, necesitamos ayuda con esta medida, pues tú estableces cómo vas a hacer un canon de ética y cómo vas a hacer el espacio de que vas a cobrar porque es parte de tu trabajo, de hacerlo. Eso es totalmente legal. Ahora, tienes que registrarte. La gente tiene que saber que tú existes, que haces ese trabajo y se acabó. Eso no está demonizado. Lo demonizan los que quieren hacerlo ver mal para ganar indulgencia en la competencia política, Eddie. Y vamos, sí, Eso es lo que pasa. Lo que me escribe ahora Raúl, que se fue de aquí ahorita, me dice, y no te lo voy a atribuir, le vamos a darle crédito a la esposa de Raúl, dice, oye, el médico que va a dirigir salud, como de ordinario pasa, el abogado que va a dirigir justicia, o sea, también vamos a demonizar porque viene de esa industria o puede tener algún conflicto con esa industria. No pasa, porque al contrario, es la persona más adecuada que debería conocerla. ¿Qué pedían los policías aquí? Que quien dirigiera la policía fuera una persona que conociera el tema de seguridad y que fuera policía o asociado al tema de seguridad. Háblame de eso, Por darte un ejemplo. Ahí Por viste darte un mañana. ejemplo. ¿Verdad? Porque tú traías un abogado de afuera y lo criticaban muchísimo. Hubo gente que dijo a la policía, como el licenciado Pierre Vivoni, por ejemplo, Pues, y decían, pero ¿por qué trae un juez, un abogado de afuera que no entiende la policía? Nombrabas a Pedro Toledo, todo el mundo lo aplaudía. Nombraste a Caldero, lo aplaudían. Nombraste a Tony Figueroa, lo aplaudían. ¿Por qué? Porque es policía. Ahora el nombramiento que se va a ver mañana, que a mí me parece extraordinario el nombramiento que se va a dar, pues yo espero que pase Flying Colors. Mañana en el Senado de Puerto Rico, el nombramiento de Joseph González para dirigir la Policía de Puerto Rico y continuar sus labores, obviamente, ¿verdad? Dentro del faro federal. Bueno, es como si tú fueras a Disney y estuviesen todos los pabellones juntos, Eddie, por ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque vas a tener todo en un contacto donde yo necesito de aquí, necesito de allá y va a pasar. Y no tienes que estar llamando para pedir permiso, para que una cosa pase, coordinar con uno, coordinar con el otro. Tienes una persona que está centrado en el andamiaje de seguridad, que va a funcionar y que todo el mundo sabe quién es, que no es un extraño al país, Sí. que incluso hasta los criminales saben quién es. claro. Y no les va a ser fácil porque va a tener los recursos federales, estatales, como los hay hoy, como se han ido cultivando a través de los años con diferentes gobernadores y con diferentes jefes de la policía, para que eso ocurra. Y me parece que es un nombramiento extraordinario. Me parece que mañana el Senado de Puerto Rico debe darle paso a ese nombramiento, una designación que ha hecho la gobernadora Jennifer González, la cual encuentro que es sumamente acertada a esos fines, y debe darle el espacio que eso se apruebe, que corra ese nombramiento y que comience a trabajar tanto con la Policía de Puerto Rico como con su continuidad en la esfera federal de las demás agencias que también tienen este tipo de convenio con la seguridad en el país. Jorge, hay un nombramiento que sigue dando cantazos por ahí y que hay mucho rumor de que no se va a confirmar. Nuestra amiga y excompañera de trabajo, Janet Parra, para la Secretaría de Justicia, y trasciende una noticia en prensa escrita de que, por unas expresiones de la gobernadora, que ella ya ha entrevistado gente para la Procuraduría de la Mujer, resalta que hay un asunto con los feminicidios y le da una orden a Janet Parra y al secretario de Educación para que trabaje con esto de la violencia contra la mujer, pero dice que no va a nombrar a nadie a la Procuraduría en tanto y en cuanto a Janet Parra no la confirmen como secretaria de Justicia. ¿Qué podemos interpretar de ahí? Estoy dejando una posición abierta en el bullpen por si acaso tengo que cantar otro Si no es brazo. aquí, es allá. La va a tener el gobierno. Me parece que más allá de las diferencias que puedan tener muchísima gente con los estilos, señalamientos y otras circunstancias que la ex fiscal y hoy secretaria de ¿Se ha puesto ella misma en esa Justicia. posición? Pero es que muchas veces Por lo que ha dicho tú tienes que dejar saber lo que tú sientes, lo que tú piensas, ¿verdad? Claro. A veces, Eddie, el silencio no es cobardía. El silencio tampoco es ignorancia. Muchas veces el silencio es sabiduría. Os respeto. Y respeto. Así que hay que tener cuidado cuando tú guardas silencio y hay que tener cuidado cuando dices cosas que quizás no debiste decir. La realidad. ¿Oíste, Alejandro? ¿Oíste, Jorge Colbert? Bueno. Eso lo digo yo. Esos son otros Dale. 20 pesos. Ajá. Esos son otros 20 pesos. Pero ahí tú tienes un elemento muy importante, primero, de una persona que tiene conocimiento de cómo funciona el departamento, que estuvo en el departamento, con lo bueno o con lo malo, está dispuesta a asumir el reto, tiene que enfrentarse a una legislatura que quizás le va a pasar también juicio a sus expresiones. Eso es parte del proceso político. Y ¿saben qué? Hay alguien cabildeando el nombramiento. Porque tiene que haber cabilderos allí, negocios. Vamos a ayudarle aquí. ¿Eso es legal, Jorge? Bueno, hay mucha gente que va allí a decir, mira, ayuda a fulano, vamos a nombrarlo aquí, explicar cuáles son las funciones de la persona, buscar esos votos. Sigue siendo legal. ¿Cuántas veces los secretarios no van ellos mismos como nominados a ver los legisladores? Sí, pero... Y después otra persona dice, oye, lo ha hecho bien, aquí, allá. Espérate, vamos a pararnos ahí, porque
yo puedo cabildear para un proyecto porque es en interés de la industria que me contrata. Ajá. Pero ¿cuál es el interés de cabildear a favor de un nombramiento que me cae bien, que lo conozco, que es mi amigo? Gente de la propia o agencia. que más adelante pudiera obtener un beneficio. Esos son otros 20 cuidado pesos si van en ahí. ese renglón, pero gente de la propia agencia va, mira, esta persona lo ha hecho bien, lo conoce, va a hacer un buen Porque por eso trabajo. han tenido que renunciar senadores. Pero esos son otros 20 pesos, Eddie. Ujú. Cuando van atendiendo intereses particulares. Ujú. Aquí hay gente que va a decirte, oye, esta persona está preparada, analiza bien el resumen, tiene un buen proyecto, lo va a manejar de esta manera. Eso es un cabildeo legal. Que no es un tema de interés particular para nadie, porque yo no estoy yendo allí buscando la manera de que me contraten a mí para hacer X o Y cosas. Sí. Si vas en ese interés, sí tienes un problema serio, porque estás cayendo en el tema ya de un grado de corrupción. Hay una situación en las agencias, Jorge, que me parece que es apremiante manejarlo, ¿verdad? Y para el beneficio de que las cosas corran, está no sé si coincides conmigo, que hay una guerra todavía primarista por el control de las agencias y al andar decapitadas, ¿verdad? Sin cabeza todavía de que no tienen un secretario o secretaria, o las que lo tienen también tienen una situación complicada. Está pasando, lo he visto en varias agencias, lo he dialogado con algunas personas que trabajan en el gobierno, que hay gente incluso que no se metió en la primaria y como no se expresó, le atribuyen haber estado en un bando o en otro. Y están siendo casualties. Y están dándole golpes las agencias, lamentablemente, ¿verdad? Porque no se atribuían al grupo del gobernador Pierluisi, no se atribuían al grupo de la gobernadora Jennifer González, y de repente, pues, como está esto ahora y tú no estuviste, pues te voy a pasar factura. Tengo que ir a la pausa y hablamos un poquito en los minutos finales que tenemos con los tribunales, que ha pasado en los tribunales esta semana. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López Atrapaña, el doctor Jorge Suárez y Cáceres. Jorge, en los tribunales estuvieron bastante concurridos esta semana. Los asuntos de ley y orden no solamente son de tu agrado, sino que también tienes, ¿verdad?, un conocimiento más allá de. ¿Qué te ha parecido estos asuntos, Justin Santos, el asunto de Cosculluela y otras cosas que han trascendido también, abusadores de viejitos? Hay muchas cosas pasando, Eddie. La verdad, este tema de los viejitos no tiene, o sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que tienen que ser fuertes contra ellos, pero voy bastante rápido en el tema. Va a sonar extraño, pero a veces los jueces están hechos para trabajar con lo que dice la ley. No para ser quizás empáticos de un lado o de otro. Es lo que dice la ley, lo que dicta la ley y lo que está en el momento vigente lo que ocurre. Y eso es bien importante. Porque las leyes cambian. Porque si ocurre un accidente hoy y tú enmiendas la ley mañana, pues tú no me puedes enjuiciar si es en detrimento en el cambio de la ley. Si la ley cambia en contra mía, tú no puedes pasarme juicio en contra. Si la ley cambia a favor mío, la utilizas a favor. Así está escrito y me parece que este caso de Justin Santos va dirigido un poco en ese tema y la gente tiene que entender que la decisión es esa y van a ir a apelar y toda la cosa, pero la ley está escrita de esa manera. En el caso de Cosculluela, me resulta bien interesante, sumamente interesante, que el juez haya dicho que el habeas corpus está bien, ¿verdad? En este caso trae el cuerpo, el habeas corpus, para sacar a Cosculluela de la cárcel en aquel momento, pero entonces cita una vista al otro día para revisar esa vista que se dio originalmente de revocación de la probatoria. Porque si me dices que está bien, no le das paso a la habeas corpus, me estás diciendo de alguna manera entonces que el proceso se hizo bien, pero entonces al otro día lo revisa. Está bien extraño, ¿verdad? Y pues qué bueno que salió y que va a estar unos días ahí en lo que empieza el proceso, que me imagino que esa vista la van a extender para que él siga fuera un ratito, pero vamos a ver qué pasa con eso porque está lo más interesante de los tribunales. Ole, gracias siempre por estar y hacer este recapping conmigo de los eventos de la semana, Seguro. que es importante, ¿verdad?, dar una explicación después de que hay todos los eventos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.